Abrió los ojos como si regresara de una guerra silenciosa. La habitación, blanca e impersonal, se llenó de un silencio tenso cuando su respiración se hizo más profunda. Los monitores empezaron a emitir sonidos más firmes. Isabella, sentada al borde del sillón junto a la cama, sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. ¿Dónde estoy?, murmuró él con una voz ronca, apenas audible. Isabella se quedó inmóvil. El hombre frente a ella no era simplemente el hermano mayor de su difunto esposo. Era Esteban Ruiz de la Vega, el implacable magnate cuya fortuna había sido tema de revistas, banqueros y enemigos. Y ahora, también era su esposo. «Estás en el hospital. Sufriste un accidente, estuviste en coma», dijo ella con la voz temblorosa, evitando su mirada. Él frunció el ceño, visiblemente confundido. Su mente intentaba hilar memorias que no terminaban de encajar. Recordaba la curva, la lluvia, las luces del otro coche, y luego, la oscuridad. Pero no recordaba a Isabella en su vida más allá de las cenas familiares, donde ella apenas hablaba. «¿Y tú qué haces aquí?». Ella tragó saliva. No sabía cómo explicarle. Ni siquiera sabía cómo aceptar lo que había ocurrido. Porque cuando los abogados le presentaron el testamento de su difunto esposo, su difunto amor, Alejandro, también le entregaron una decisión imposible: casarse con Esteban, el heredero legal, quien, si moría soltero, provocaría la disolución del Imperio Ruiz de la Vega. El matrimonio debía consolidarse para mantener las acciones, para evitar que los buitres corporativos devoraran la empresa. Isabella fue persuadida por los abogados, presionada por la familia, manipulada con frialdad. Esteban estaba en coma, no se enterará jamás, dijeron. Pero ahora, con sus ojos clavados en los de ella, todo había cambiado. «Isabella, ¿qué está pasando?». «¿Qué es esto?», dijo él, viendo el anillo en su dedo, sintiendo el suyo propio. Ella quiso hablar, pero no salían palabras. «No, aún». Entonces Esteban notó algo más. Un sobre la mesita. El sobre que el abogado había dejado para él, con la instrucción de leerlo en cuanto despertara. «¿Puedo?», señaló. Ella asintió en silencio. Esteban tomó el sobre con manos débiles pero firmes. Rompió el sello. Sus ojos comenzaron a recorrer la carta, cada línea parecía romper el hielo de su confusión para revelar un abismo nuevo. El testamento de su hermano era claro. Y lo peor, lo más desconcertante de todo, era la nota manuscrita al final. «Asterisco, si estás leyendo esto, es porque estás vivo, Esteban. Perdóname por todo. Confía en Isabella. Y por favor, protégela. Como yo no supe hacerlo». Asterisco. Esteban alzó la vista. Ya no era solo desconcierto lo que bailaba en sus ojos. Era una mezcla de sospecha, ira contenida y un atisbo de algo más oscuro. «¿Qué demonios hicieron conmigo?». Isabella se levantó de golpe. Sabía que debía hablar. Sabía que el silencio solo aumentaría la tormenta que se avecinaba. Pero antes de que pudiera abrir la boca, la puerta del hospital se abrió de golpe. «Señor Ruiz de la Vega. Gracias a Dios ha despertado», exclamó el abogado de la familia, entrando con prisas y una carpeta en la mano. Esteban no le quitó los ojos de encima a Isabella mientras hablaba con una voz gélida. «Tú y yo, vamos a tener una conversación muy larga». Lo que ni él ni Isabella sabían era que el matrimonio, más que una solución legal, había despertado una red de secretos enterrados, traiciones ocultas y un plan que se venía tejiendo desde antes del accidente. Porque el accidente no fue un accidente. Y Alejandro no había muerto por casualidad. Isabella sintió que la sangre se le helaba. No por el tono de Esteban, sino porque al escucharlo comprendió que aquel hombre, apenas recién despierto de un coma, ya intuía lo que otros aún no se atrevían ni a sospechar. Había en sus ojos algo más que desconfianza. Era como si parte de él hubiera permanecido consciente durante su coma, absorbiendo sombras, escuchando voces desde un lugar donde la lógica no tenía poder. El abogado se aproximó, saludando con una sonrisa tensa. «Señor Ruiz de la Vega, es un verdadero milagro su recuperación. Los médicos están impresionados. Pero por favor, no se esfuerce demasiado. El cuerpo aún necesita».
¿Estás aquí para explicarme por qué diablos estoy casado con la viuda de mi hermano? Interrumpió Esteban con voz áspera, la mirada fija en el hombre de traje gris. El abogado titubeó. Verá, Esteban, fue una decisión estratégica, conforme al testamento de Alejandro. La cláusula 17, usted recordará. La cláusula donde me convierte en una pieza de ajedrez para preservar una fortuna que no pedí. Gruñó él, mientras se incorporaba lentamente en la cama, ignorando el dolor que comenzaba a escalarle por la espalda. Isabella dio un paso hacia él, casi por instinto. Por favor, no te esfuerces. Tu cuerpo no está listo. ¿Preocupada por mí, esposa mía? Dijo con veneno en la voz, sin mirarla. Ella se mordió el labio. Había imaginado 1000 veces ese momento. Lo había soñado incluso, deseando que él despertara, que todo terminara siendo un mal sueño. Pero ahora que Esteban estaba allí, despierto y furioso, sentía que se abría una grieta bajo sus pies y que pronto iba a ser devorada por ella. El abogado se aclaró la garganta. Esteban, tu hermano quería lo mejor para todos. Si se anulaba el matrimonio, las acciones quedarían divididas entre fondos internacionales, los cuales ya estaban al acecho. La empresa necesitaba una figura sólida. Y tú eras el único con el poder, el nombre y la capacidad para asumir esa responsabilidad. ¿Y casarme con Isabella era parte de ese poder? ¿O parte del castigo? El silencio cayó como un telón de plomo. Isabella no pudo sostener más la presión. Se acercó a la ventana, dándole la espalda a ambos. No fue mi elección, dijo finalmente, con voz baja pero firme. Me obligaron. Me dijeron que no quedaba otra salida. Me dijeron que te quedabas con la empresa o todo se perdía. Me juraron que nunca despertarías. Esteban cerró los ojos. No por cansancio físico, sino porque algo en su interior se encendía. No era ira. Era más profundo. Era una especie de traición enterrada, una que no acababa de comprender aún. ¿Quiénes estaban en esa habitación cuando tomaron esa decisión? El abogado dudó. Algunos miembros del consejo. Tu tía Rosario. El doctor Ochoa. Y el fiscal de familia. Esteban asintió lentamente. Esa era la pista que necesitaba. Porque si Rosario estaba implicada, entonces nada de lo ocurrido era casual. ¿Dónde está Rosario ahora? En la finca de Marbella. Se fue después del funeral de Alejandro. Dijo que necesitaba respirar aire limpio. Quiero verla. Hoy. Eso no es recomendable, intentó decir el abogado. No pregunté si era recomendable. La autoridad con la que hablaba cortó la conversación. El abogado asintió rápidamente y salió de la habitación, dejando tras de sí una atmósfera densa. Isabella seguía de espaldas, pero Esteban podía ver la tensión en sus hombros. Había algo en ella que no cuadraba con la imagen que tenía de la mujer callada y discreta que había conocido años atrás. Había fuerza ahora. Había dolor, sí, pero también decisión. ¿Qué más me estás ocultando, Isabella? Ella se volvió lentamente, con los ojos húmedos pero sin lágrimas. Lo miró como si quisiera decir 1000 cosas a la vez, pero solo dijo una. Tu hermano no murió por el accidente. Lo mataron. Las palabras colgaron en el aire como un disparo. Esteban la observó en silencio. Algo en su interior, quizás su instinto de supervivencia empresarial o su simple intuición, le dijo que no mentía. Y de pronto, comprendió que la red que se estaba tejiendo alrededor de él era mucho más grande, mucho más antigua, y que su despertar había activado un engranaje que otros querían mantener oxidado. Dime todo. Desde el principio. Ella asintió, y dio un paso hacia él. Pero antes de hablar, hay algo que debes ver. Sacó de su bolso un sobresellado con un símbolo que él reconoció al instante. No era un símbolo legal ni corporativo. Era el emblema de los Ruiz de la Vega, uno que solo los miembros del círculo íntimo de la familia sabían usar. Uno que Alejandro jamás debió haber tenido en su poder, y sin embargo, allí estaba. Isabella le entregó el sobre y dijo: Esto lo dejó Alejandro para ti.
Me pidió que te lo diera si algún día despertabas, y que lo hiciera solo si confiaba en ti más de lo que confié en él. Esteban abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta. Una sola página. Con apenas 7 líneas. Esteban, si estás leyendo esto, entonces lo sabrás, no fue un accidente. Rosario lo planeó todo. Y si te casas con Isabella, ella te lo dirá todo. Confía en ella. Cuídala. Te ama, aunque aún no lo sepa. Esteban levantó la vista lentamente. La miró con una mezcla de asombro, temor, y algo que no podía nombrar todavía. Esteban dejó la carta sobre las sábanas con movimientos lentos, como si el papel ardiera entre sus dedos. Sentía un nudo en la garganta que no podía tragar. Las palabras de su hermano retumbaban en su mente, sobre todo esa última frase, te ama, aunque aún no lo sepa. Le parecían una burla, un susurro desde la tumba, una provocación emocional cuando lo que más necesitaba era claridad. ¿Tú sabías esto?, preguntó, sin quitarle los ojos de encima. No exactamente. Alejandro nunca me explicó todo. Solo me dijo que tenía miedo, que su tía estaba preparando algo, que había escuchado conversaciones que no debía. Luego, el accidente. Después de su muerte, empecé a atar cabos, respondió Isabella, su voz más segura esta vez, como si la confesión la liberara de un peso. Esteban apretó los dientes. La última vez que había visto a Rosario fue durante una reunión del consejo 6 meses antes del accidente. La mujer, con su eterna sonrisa de porcelana y perfume de gardenias, había insistido en que Alejandro estaba demasiado blando para este mundo. En ese momento no lo había considerado más que una expresión de fastidio. Ahora todo cobraba otro tono. ¿Qué tipo de conversaciones escuchó Alejandro? No lo sé. Él me decía que alguien quería vender parte del consorcio a inversores rusos. Que había movimientos sospechosos en las cuentas offshore. Hablaba de manipulación bursátil, de transferencias encubiertas. Pero no tenía pruebas. Solo miedo. Me lo dijo una noche antes del viaje donde tuvo el accidente. Esteban se hundió en el silencio. La traición dentro de la familia era más común de lo que cualquiera admitía, pero Rosario era distinta. Era como un espectro de poder disfrazado de matriarca benévola. Si ella estaba detrás de todo esto, no solo habían atentado contra su hermano. También habían intentado silenciarlo a él. Y probablemente no por última vez. ¿Qué más sabes?, preguntó finalmente, sin levantar la voz, pero con un filo peligroso en ella. Sé que el chofer que llevaba a Alejandro esa noche desapareció. Que la policía lo clasificó como accidente por condiciones climáticas, sin investigar nada. Que los archivos médicos fueron sellados por orden del Consejo, y que Rosario fue quien firmó esa orden usando tu nombre digitalizado, cuando tú ya estabas en coma. Esteban levantó la ceja. ¿Mi firma? Falsificada, pero nadie se atrevió a cuestionarlo. Y cuando pregunté, me recordaron muy claramente que yo no era nadie para meterme en asuntos de hombres. Isabella cruzó los brazos, sin quitarle los ojos de encima. Ya no era la viuda asustada. Algo en ella había cambiado. Tal vez la muerte, el matrimonio forzado, o quizás el hecho de haber pasado noches enteras al lado de un cuerpo inmóvil que ahora, por fin, podía mirar y responder. ¿Por qué te casaste conmigo, Isabella? Más allá de lo que dijeron los abogados. Ella bajó la mirada, respiró hondo. ¿Por qué me sentía culpable? Alejandro murió, y no pude hacer nada. Luego me dijeron que eras la única esperanza para que la empresa no se viniera abajo. Me dijeron que estabas en coma irreversible, que no despertarías nunca. Pensé que estaba salvando algo de él. Y también tenía miedo. Rosario dejó muy claro que si no aceptaba, me destruiría. Ya lo estaba haciendo. Esteban se inclinó hacia adelante. Su cuerpo todavía dolía, pero su mente ardía con una claridad brutal. ¿Te amenazó? No directamente. Pero de pronto comenzaron a rechazarme en todos lados. Bancos, amigos, contratos. Me dejaron sin opciones. Me hicieron firmar papeles sin tiempo para leerlos. Me aislaron.
Eso suena como Rosario. Y entonces vinieron los abogados con el matrimonio. Dijeron que si yo accedía, el consejo me dejaría en paz. Solo era cuestión de papeles, nada real. Me juraron que tú no despertarías jamás. Esteban cerró los ojos. Todo el tablero había sido manipulado con precisión. Usaron su cuerpo, su nombre, su firma, su matrimonio como fichas en una estrategia silenciosa de control. Y ahora que él estaba despierto, todo el equilibrio pendía de un hilo. «Vamos a Marbella». ¿Ahora?, preguntó ella, sorprendida. Sí. No pienso quedarme en esta cama mientras Rosario termina de construir su imperio sobre los cadáveres de mi hermano y de mi propia vida. Tengo que mirarla a los ojos. ¿Y tú vas a estar allí? Isabella dudó un instante. ¿Y si intenta terminar lo que empezó? Entonces será ella quien no despierte. La firmeza en su voz no tenía sombra de dramatismo. Era una amenaza fría, racional. Esteban no era un hombre impulsivo. Pero cuando decidía actuar, lo hacía con precisión quirúrgica. Un médico apareció en la puerta, interrumpiendo la conversación. «Señor Ruiz de la Vega, necesito hacerle algunos chequeos antes de permitir cualquier traslado». «No hay traslado. Hay una salida. En 1 hora. Usted tiene ese tiempo para convencerme de que no estoy muriéndome». El médico lo miró sorprendido, y luego a Isabella, buscando apoyo. «No puedo detenerlo», dijo ella con calma. «Y tampoco quiero». Esteban la miró un segundo más, intentando leer algo más allá de su rostro. Pero no encontró mentira. No en ese momento. Solo una especie de lealtad naciente, forjada en medio del desastre. Mientras el médico se apresuraba a preparar los documentos de alta, Esteban se recostó de nuevo, cerrando los ojos por un segundo. No para descansar, sino para trazar mentalmente su próximo movimiento. Sabía que cada paso debía ser calculado. Rosario no era una adversaria común. Era una serpiente que había crecido entre las mismas piedras que él. Y ahora, había despertado en su territorio. Esteban salió del hospital rodeado por un discreto pero firme operativo de seguridad personal. Aunque su cuerpo seguía débil, su mente estaba más despierta que nunca. Isabella caminaba a su lado, silenciosa, como si supiera que la tormenta no había hecho más que comenzar. Subieron al coche blindado que lo esperaba en la entrada trasera del hospital. Dentro, el aire estaba perfumado con cuero nuevo y discreta elegancia, sin embargo, a Esteban le olía a encierro, a conspiración. Cerró los ojos un instante mientras el chofer ponía rumbo a Marbella. «Necesito acceso a los registros financieros de los últimos 12 meses. También quiero que me consigan los reportes internos del hospital. Quiero saber quién autorizó sellar mi historial clínico, y bajo qué argumento», dijo Esteban sin mirar a Isabella. «Puedo ayudarte con eso. Durante tu coma tuve acceso a algunos documentos», dijo ella, sacando una pequeña libreta de su bolso. No confiaba en guardar nada en digital. Cualquier cosa podía ser monitoreada por Rosario o su gente. Esteban la observó por el rabillo del ojo. Era la primera vez que sentía respeto verdadero hacia ella. Isabella ya no era solo la viuda manipulada. Había investigado por su cuenta, había tomado riesgos, y ahora se convertía en una pieza clave en su contraataque. ¿Te diste cuenta de todo esto sola? No del todo. Tu primo, Gabriel, vino a verme una semana después del funeral. Dijo que algo no le cuadraba. Me entregó copias de correos internos de la empresa. Al principio pensé que lo hacía por lealtad, pero luego entendí que tenía su propio interés, evitar que Rosario se hiciera con el poder total. Esteban frunció el ceño. Gabriel siempre había sido el tiburón callado de la familia, el que se mantenía al margen, esperando a que otros se devoraran entre sí para luego aparecer con la sonrisa del Salvador. Que ahora se aliara con Isabella solo significaba una cosa: Rosario se estaba quedando con demasiado. Necesito hablar con él también. Pero primero, vamos a ver a Rosario. El trayecto hasta la finca se hizo bajo un cielo gris que parecía acompañar el peso de lo no dicho. Cuando llegaron, la finca se alzaba majestuosa sobre la colina, con sus muros blancos y sus jardines perfectamente cuidados. Pero Esteban no vio belleza en ella. Solo máscaras.
¿Estás seguro de esto? Preguntó Isabella mientras salían del coche. No. Pero ya no hay espacio para la duda. Cruzaron el portón principal. Rosario apareció al fondo del gran salón, envuelta en una bata de seda esmeralda, con una copa de vino blanco en la mano. Parecía no inmutarse al ver a Esteban caminando, como si su despertar fuera un detalle sin importancia. Esteban, querido. Me alegra tanto verte de pie. Estás más pálido, eso sí, pero nada que una semana de sol no pueda arreglar, dijo con esa voz dulce que siempre le había parecido peligrosa. Él no respondió. Solo avanzó hasta estar a 2 metros de ella. Me preguntaba cuándo vendrías a verme. Aunque debo decir que pensé que te tomarías al menos un par de semanas más de recuperación. El cuerpo humano necesita tiempo. Y los traidores también. Pero yo no pienso darles ese lujo. Rosario alzó una ceja, apenas perceptible. Luego miró a Isabella con una sonrisa teñida de veneno. Veo que sigues con tu encantadora esposa. ¡Qué dulce! ¿Vas a presentarme como se debe, Esteban? ¿O solo viniste a echarme en cara tu regreso de entre los muertos? Vine a pedirte algo, dijo él, acercándose un paso más. La verdad. Sobre Alejandro. Sobre el accidente. Sobre lo que estás haciendo con la empresa. Rosario soltó una carcajada suave, casi elegante, y bebió un sorbo de vino. ¿Verdad? ¿Qué concepto tan flexible, Esteban? ¿Qué parte de ella te interesa? ¿La que te conviene? ¿O la que te rompe? Isabella dio un paso al frente. ¿Y qué hay de la parte que te expone? Porque sabemos que usaste su firma para sellar los informes médicos. Sabemos que mentiste al consejo. Sabemos que presionaste al hospital para declararlo con muerte cerebral cuando no lo era. La sonrisa de Rosario se congeló. Por un segundo, apenas uno, su máscara se agrietó. Ten cuidado, niña, susurró, con una dulzura más siniestra que cualquier grito. Estás jugando a un juego donde los débiles no tienen segunda oportunidad. Entonces suerte con tu próxima jugada, dijo Isabella, sacando de su bolso un pequeño grabador de voz que aún parpadeaba en rojo. Porque todo lo que dijiste desde que entramos está registrado. Rosario bajó la copa lentamente. Qué astuta te has vuelto, Isabella. Debo decir que Alejandro te subestimó. Él confiaba en mí. Tú lo traicionaste. Y ahora Esteban está despierto. Ya no puedes esconderte. Esteban no apartaba la mirada de su tía. Cada palabra era una pieza que caía en su sitio. Rosario sabía que el juego había cambiado. Pero también sabía que ella no era de las que se rendían fácilmente. Esto no ha terminado, Esteban. Tienes enemigos más cerca de lo que crees. No todos están sentados en este salón. Lo sé, respondió él. Pero tú eres la primera. Y entonces, sin previo aviso, Rosario sonrió con una calma aterradora. Entonces te deseo suerte, porque la necesitarás más que nunca. Rosario fue arrestada 2 semanas después en un operativo silencioso, ejecutado con la precisión de un bisturí. Esteban había movido sus hilos como el verdadero heredero del Imperio Ruiz de la Vega, sin anunciar su fuerza, sin alardear de poder, y golpeando justo donde más dolía. La grabación que Isabella había hecho no solo revelaba su participación en la manipulación del testamento y los informes médicos, sino que también conectaba a Rosario con transferencias a paraísos fiscales y sobornos a altos funcionarios de la Junta de Supervisión Financiera. El escándalo estalló en los medios como un incendio forestal. La matriarca perfecta, la benefactora de fundaciones, la mujer que dictaba tendencias en las galas benéficas de Marbella, resultó ser la mente maestra de una conspiración de décadas. El mundo la vio caer. Pero Esteban sabía que el verdadero triunfo no estaba en verla esposada, sino en lo que vino después. En la sala de juntas del edificio principal del consorcio, Esteban entró con paso firme. Llevaba un traje oscuro, sin corbata, el rostro aún marcado por la delgadez de su convalecencia, pero con una expresión que no dejaba lugar a dudas, él estaba al mando. Los miembros del consejo, los mismos que habían callado por miedo o conveniencia, se pusieron de pie en cuanto lo vieron. Nadie se atrevió a hablar primero.
Durante años permitimos que el poder se concentrara en manos de una sola persona, dijo Esteban, mientras sus ojos recorrían uno por uno los rostros presentes. Rosario no fue el problema. Nosotros lo fuimos. Nuestra cobardía fue su mejor aliada. Un silencio denso se apoderó del salón. Nadie se movió. Eso termina hoy. Sacó un dossier y lo dejó sobre la mesa. Contenía el nuevo modelo de gobernanza del consorcio, división real de poderes, auditorías independientes, participación de comités externos. El tipo de estructura que protegía a la empresa no solo de enemigos externos, sino de sí misma. Cuando salió de la sala, Isabella lo esperaba al final del pasillo, sentada junto a la ventana, con los rayos del atardecer tiñendo su rostro de oro. Se puso de pie al verlo, pero no dijo nada. Solo lo miró, como si por primera vez viera al verdadero Esteban. No al hombre que heredó una fortuna, ni al esposo impuesto, sino al sobreviviente que transformó su debilidad en determinación. ¿Y ahora qué? Preguntó ella con voz suave. Él se le acercó y la tomó de la mano. Ahora vivimos. Por primera vez sin fantasmas. Isabella bajó la mirada, pero no soltó su mano. Habían compartido noches de silencio, días de incertidumbre, habían sido enemigos y aliados, desconocidos y cómplices. Pero en ese momento, al mirarse, entendieron algo sin necesidad de palabras, todo lo que habían vivido los había forjado para encontrarse aquí. Así. Libres. Una semana después, en una ceremonia discreta, Alejandro fue homenajeado en el jardín principal del consorcio. Esteban inauguró una placa con su nombre, rodeado de empleados, familiares y prensa. Pero al terminar el acto, caminó solo hacia el árbol que su hermano había plantado el año en que asumió la dirección. Se detuvo allí, frente al roble joven, y sacó de su bolsillo la carta que había recibido tras despertar. Asterisco, confía en ella. Te ama, aunque aún no lo sepa. Asterisco. Esteban sonrió con una mezcla de tristeza y gratitud. Tenías razón, hermano. Como siempre. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Isabella bajó al estudio de la casa. Encontró a Esteban revisando viejos archivos de familia, buscando piezas de un rompecabezas que probablemente ya había resuelto. Se sentó frente a él, lo observó un momento, y luego habló con la voz decidida de quien ya no tenía miedo. Hay algo que no te dije. Esteban alzó la vista. Desde el primer momento en que supe que ibas a despertar, recé porque no lo hicieras, confesó ella. Me aterraba lo que podrías hacer. Lo que podrías descubrir. Pero cuando abriste los ojos, por primera vez, sentí esperanza. Él cerró la carpeta y se levantó. ¿Y ahora, qué sientes? Ella se acercó lentamente. Cuando estuvo frente a él, lo miró a los ojos y dijo: Ahora sé que contigo no tengo que fingir. Se besaron sin promesas ni pactos, sin el peso de lo impuesto, sin la necesidad de justificar el pasado. Era un beso nacido de la verdad, del dolor compartido, del amor que creció en medio de la ruina y floreció entre las cenizas. La historia de Esteban y Isabella no fue la de un matrimonio arreglado. Fue la de dos almas rotas que el destino obligó a convivir, y que eligieron amarse. Porque a veces, lo más improbable no solo se vuelve posible. Se vuelve eterno. Y en ese final inesperado, el verdadero legado de los Ruiz de la Vega no fue su imperio, sino su redención.